noches. La verdad que hay un ambiente, como bien decías, impresionante, una atmósfera celestial de verdad que se puede palpar. La primera parte llevada por ti, Eugenio, un abrazo magistralmente, de verdad, con esa gracia que Dios te ha dado. Amén. Los hermanos José y Rebeca, estos genuinos adoradores, todos los que han contribuido. Buenas noches para todos, que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes. Antes de seguir, Eugenio, tengo que decir que yo no puedo leer el escritorio, ya que solo me conecto a través del móvil, ¿de acuerdo? Por favor, dime si se me oye bien y estáos atentos. Si alguien no oye, por favor, Eugenio o hermano Juan, cortarme, ¿de acuerdo? Para que puedan escuchar. Pero antes de proseguir, dime si se me oye bien, por favor. Maestro, se te oye perfecto, perfecto, adelante. Dios te bendiga mucho, Eugenio. Bueno, pues hablaba verdad, estamos hablando los hermanos, amén, con el hermano Juan, el hermano Eugenio, los moderadores, y llegábamos, verdad, a que el propósito de Dios el sábado sería de enseñanza, ¿de acuerdo? Y hablábamos de traer la teología propia del Dios Padre. Yo lo concibo en 5 áreas: la existencia de Dios, la naturaleza de Dios, los nombres de Dios, los atributos de Dios y, por supuesto, la Trinidad. En esta noche vamos a tratar la existencia de Dios y la naturaleza. Voy a intentar ser, ¿verdad?, lo más explícito posible, intentando no tomar mucho tiempo, el preciso, amén, para poder hacerme entender. Quiero decir que si se trataría con lo que es verdad, lo necesario, haría falta muchísimo tiempo, muchísimas clases, porque es un tema muy profundo. Yo lo que voy a hacer es tratar una visión panorámica, pero si ustedes prestan atención, si ustedes toman nota, tendrán una noción de lo que es esta doctrina, para que luego ustedes la puedan ir engrandeciendo, pero por lo menos tendrán textos y noción de lo que es, ¿de acuerdo? Empezamos con la existencia de Dios. En ninguna parte de las Escrituras tratan de demostrar la existencia de Dios mediante pruebas metódicas o convencionales. No se trata de demostrar la existencia de Dios, porque en todas partes de la Biblia Dios se enumera como conocido. Se da por hecho esta realidad desde el primer texto, desde el primer versículo, Génesis 1:1, Bereshit, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Dios no trata de convencer ni de mostrar, ¿de acuerdo? La Biblia es muy clara y da por hecho este hecho y pide al hombre que así lo creamos. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es la manera de poder entender y acercarnos? Por medio de la fe. Pero insisto, no trata de demostrarlo, da por hecho, porque es la realidad de toda la Escritura. Ahora, hay hombres que dicen no creer en Dios. Dice el Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. El hombre que no cree en Dios se ha inventado a lo largo y ancho de toda la historia falsas creencias, falsas doctrinas que niegan la existencia de Dios o presentan a un Dios desdibujado, desgravado, desvirtualizado en lo que es la relación con el hombre. Estoy hablando, por ejemplo, del agnosticismo. Estos creen que el hombre jamás puede conocer a Dios, ya que la mente
finita del hombre no puede conocer lo infinito. Es su excusa y se olvidan del asunto dando carpetazo. Y aunque es verdad que no podemos conocer a Dios en su forma absoluta, pues seríamos igual a Dios, sí podemos conocer lo que Él nos reveló acerca de sí mismo. Jeremías 9:23 nos dice: Hermano Josian, adelante. Eso es, también atentos que a veces falla y me puedo caer, ¿de acuerdo? Perfecto. Decía que la refutación a estos que dicen que es imposible conocer a Dios, es verdad que no podemos conocerlo en su plenitud, porque si no seríamos igual a Él, y Él es infinito, y nosotros somos finitos, pero que en Jeremías 9:23 dice: así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, y que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí encontramos una clara invitación de parte de Dios a conocerle en los términos y en los medios que Él nos reveló acerca de sí mismo. Están también los ateos, que niegan totalmente la existencia de Dios o de otra deidad. Asimismo está el deísmo. Estos recalcan la trascendencia de Dios, es decir, Dios creó al mundo y luego se olvidó de él y nos dejó que nos autogobernáramos nosotros mismos por las propias leyes de las naturalezas. Pero en el Salmos 38:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares a la obra de tus manos. ¿Por qué? Porque con nosotros, sus hijos, tiene un cuidado especial. No cae un cabello de nuestra cabeza al suelo sin su permiso. Dios es soberano. Y aun para los incrédulos no está la protección, es verdad, pero sí está la providencia. Porque dice la Biblia que Dios hace salir el sol y hace llover para justos e injustos. Por lo tanto, Dios no se ha desentendido de su creación. Luego está el politeísmo, que concede la idea de muchos dioses para todas las cosas, ¿verdad? Y dioses que rigen el universo según las antiguas religiones paganas, ¿de acuerdo? Pero Deuteronomio 6:8 nos dice con toda la claridad: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno solo es. Nosotros nos declaramos teológicamente monoteístas. Creemos en un solo Dios, manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ojo, tres personas. No hay tres dioses, hay tres personas. ¿De acuerdo? Un Dios que se manifiesta en tres personas. Hay más creencias erróneas y falsas, pero he enumerado estas cuatro, ¿de acuerdo? Para ver cómo el hombre ha inventado su teología atea, de incredulidad, valga la redundancia, en contra de Dios, ¿de acuerdo? Pero que nosotros tenemos bien claro por medio de las Escrituras, repito, que somos monoteístas. Al estudiar la teología propia, entenderemos que Dios es el único y verdadero Dios, que se ha manifestado a sí mismo como el Eterno. Yo soy de existencia y revelación propia, repito, que se ha manifestado
os ha dado a conocer a sí mismo como el eterno yo soy, de existencia y revelación propia, y se ha revelado también en los principios de parentesco y o asociación, es decir, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin revelación, Dios permanecería oculto. Dios se ha revelado a sí mismo. La revelación significa descubrimiento de la cortina para mostrar algo que estaba oculto o comunicarlo por medio de una verdad comunicable. Por consiguiente, llegamos a comprender que a Dios nadie lo ha descubierto como a la penicilina o al continente americano, sino que Dios se ha revelado y se ha dado a conocer. Ahora, yo quisiera matizar bien en qué forma podemos conocer a Dios. Repito, tengamos en cuenta que aunque a Dios se le puede conocer de forma real, las Escrituras también ponen en relieve que los seres humanos estamos limitados en este conocimiento. Y este conocimiento no puede ser exhaustivo, ni puede abarcar, obviamente, todos los aspectos de un ser como es Dios y de sus acciones. Es más, en Adán están todos corrompidos o estropeados por el pecado que está en su interior. Esto lo podemos leer en Romanos capítulo 7 del 15 al 23, que no lo voy a leer, pero sí en numeral, para que ustedes tomen nota. Y este pecado ha hecho reverdes a los hombres y ha oscurecido su comprensión en cuanto a la revelación divina de las Escrituras y de la naturaleza y persona de Dios. Textos que respaldan esto, segunda de Corintios 4:3, dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ni aun en el estado original, la humanidad no podía conocer de forma exhaustiva y completa a Dios. Tampoco, pero desde la caída de Adán, aun el conocimiento que podamos tener está opacado, escurecido por el pecado. Por eso Deuteronomios 29:29 nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, las reveladas conforme a lo que los hombres podemos comprender, asimilar y retener. Tengo que decir que cada día que estudio más las Escrituras, comprendo más al profeta Isaías, cuando nos dice en el capítulo 55, verso 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios nos habla y hace una comparación para que entendamos que Él tiene un conocimiento infinito y nosotros tenemos un conocimiento pues finito. El apóstol Pablo lo expresa magistralmente y nos dice en Romanos 11:33: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondeables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Insondeables no se puede llegar a conocer, inescrutables no se puede escuadriñar con profundidad, sino en lo que Dios nos ha dejado conocer. Aleluya. Pero como he dicho al principio, las Escrituras nos dicen que a Dios podemos conocer en lo que Él quiere darse a conocer. Es más, podemos tener una relación especial en amistad con Él,
como la tuvo Abraham, que le llamó amigo de Dios. Caminó Dios también con Adán y Eva en el huerto del Edén. Se apareció a Moisés en la zarza ardiendo. Le dio su ley en el monte de Sinaí. En el antiguo Israel Dios se hizo presente sobre el arca del pacto, en el propiciatorio del tabernáculo y aún en el templo. Primera de Samuel 4:4, Primera de Reyes 8:10 al 11. Dicho esto, ¿cuáles son pues, José Antonio, los medios que Dios ha dado a conocer a la humanidad? Empecemos por la revelación general, o sea, la creación del universo y de la tierra. Leamos estos versos que son muy profundos. Romanos 1:19 al 20. Porque, ay Dios mío, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Aquí hay varias palabras en griego. Cuando habla de se conoce, podemos ver en griego nostos, que significa algo notorio, accesible y conocido por todo el mundo. Es decir, no ha quedado oculto, ha sido expuesto y toda la gente lo ha podido ver y reconocer. Dios demostró, atención a este juego de palabras, Dios demostró mediante su creación, el universo, a su creación, la humanidad, su eterno poder, su magnificencia, su grandeza está reflejada en la obra de sus manos. Dios Josian, hay unos hermanos que no escuchan. Si cada 5 minutos pudiera apagar y encender, así evitaríamos esos problemas. Perfecto. Estaba diciendo, que lo vuelvo a leer y no pasa nada, que dice la palabra que se puede manifestar Dios por medio de la revelación general y está hablando de su creación. Está hablando de Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y decía, ¿verdad?, que se conoce, y habla de un texto griego que es nostos, que significa algo que es notorio, accesible, conocido, mostrado, de tal manera que el público puede conocerlo y reconocerlo. Y yo utilizaba este juego de palabras que Dios, mediante su creación, el universo, la tierra, demostró a su creación, la humanidad, su eterno poder, su grandeza, su soberanía, en fin, se mostró su grandeza. Dice que les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y usa, verdad, una palabra en griego que es fanero, y nos habla de poner en evidencia, abiertamente al público. Pero no solamente eso, sino que lo firma. ¿Cómo que lo firma, Josian? En este caso es notorio que una mente de una inteligencia superior y única creó lo existente y lo organizó de una manera impresionante. No solamente lo mostró, sino que fanero, la evidencia de su rúbrica está en toda su creación. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, cuando nos habla de su eterno, habla de algo que siempre ha sido y siempre será. Es un adjetivo que significa siempre existente. Se hacen claramente visibles su divinidad por medio de la creación del mundo. Ay, Dios mío.
siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Aquí usa la palabra, ¿verdad? Kaiper, que está hablando de ser comprendido, enterarse. ¿Y de qué manera? Puesto que, como he dicho antes, la firma se ve tanto en la naturaleza, tanto en los microbios, por medio del microscopio, en toda parte de la creación, podemos ver, podemos entender que no es fruto de la causalidad, que no es el Big Bang, que no es verdad la evolución, que ha sido el propio Dios. Hay un dicho, ya saben, si el universo es un reloj, ¿cómo es posible que no exista un relojero? Escuchen, mirando la grandeza del universo, las constelaciones, las galaxias, las nebulosas, las vías lácteas, el vástago universo, Dios mío, ¿cómo no puede entender el hombre que la mano de Dios lo ha hecho? Cada día entiendo más al salmista que dijo en el Salmo 8, verso 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas memoria de él, del Hijo del Hombre, para que lo visites. En otras palabras, somos polvo de la tierra comparado con nuestro Señor. ¿Cómo se dio a conocer? Por medio de la creación. ¿Cómo se dio a conocer? Pues al crear al hombre, nos creó, amén, con evidencias cognitivas y evidencias internas. Cuando hablo de evidencias cognitivas y evidencias internas, estoy diciendo que Dios creó al hombre con capacidades cognitivas como la memoria, la atención, el lenguaje, la percepción, el poder solucionar problemas, la inteligencia, la capacidad de planificación, y todo esto involucran funciones cerebrales sofisticadas y únicas en la naturaleza. Solamente las posee el ser humano. El ser humano tenemos conciencia propia de quién somos y de quién nos ha creado. Y la evidencia interna que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, aún juntamente con lo cognitivo, el hombre siempre intenta de una manera u otra, bien sea verdad, tocando puertas equivocadas, en todas las culturas, desde los egipcios, los mayas, los babilónicos, ustedes lean, siempre el hombre ha sido consciente de la eternidad o de querer comunicarse con algo superior. Amén. Por medio de la creación, nosotros mismos, como nos creó, se le llama revelación general. Luego está la revelación especial. Estoy hablando de la Biblia. Isaías 40, verso 8 dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanezca para siempre. Dice Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Qué entendemos con esto? Que la Biblia posee inmutabilidad, no cambia, no pasa de moda, es eterna. ¿Qué más entendemos con estos textos? Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Aquí vemos la inerrancia. La Biblia es inmutable. La Biblia posee la inerrancia. No tiene errores. No tiene fallas.
porque al ser inspiradas por Dios mismo, siempre dicen la verdad y no se equivocan. Además, como he dicho, inmutabilidad e inerrancia. O sea, que Dios mismo, por medio de su palabra, se nos revela. Y Dios es lo que nos dice su palabra, y su palabra es lo que nos dice que es Dios. Porque Dios no es como nosotros. Dios no puede mentir. Amén. En Él no hay ni sombra de variación. Nosotros cambiamos. Perdónenme por la expresión. Todo cambia, las modas cambian. Nosotros somos influenciables, cambiamos. Las circunstancias cambian. Los coches cambian. En fin, la manera de pensar cambia de generación en generación. Digo secularmente, pero escuchen, Dios nunca. Dice Santiago 1:17, dice que es el Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es en su naturaleza y en su carácter invariable. Por ello podemos tener seguridad. Repito, Dios es lo que su palabra dice que es, y su palabra es lo que Dios dice que es. Amén. Aleluya, inmutable e inerrante. Por medio de la palabra, Dios ha dado a conocer. Revelación especial. La Biblia. Y segundo, que es lo más importante, se ha dado a conocer por medio de su Hijo. Hebreos, voy a cortar para que todos oigan. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él la ha dado a conocer. Juan 14:8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre? Él es la imagen misma de su real sustancia. Por medio de su Hijo se ha dado a conocer. Pero escuchen, aún en la eternidad seguiremos conociendo a Dios porque es infinito, pero ha sido en la persona de su Hijo que podemos conocer. Es la imagen, es el reflejo, es el que nos muestra, y a través de Cristo podemos entender el amor, la grandeza, la sabiduría, todo lo que tiene Dios, todo su amor, todo su cariño, todo lo que es Él, podemos conocerlo a través de su Hijo. Todo esto es en la existencia de Dios. Ahora voy a ir con la naturaleza de Dios. La Biblia nos dice que hubo una conversación de Cristo con la mujer samaritana. Y cuando la mujer samaritana le dice a Abel, empieza a traer, ¿verdad?, conflictos religiosos. ¿Dónde hay que adorar? ¿En Jerusalén? ¿O aquí en Samaria, en vuestro templo o en el nuestro? ¿Conforme a vuestras leyes o a las leyes paraderas que nosotros tenemos? Y ahora dice Juan 4:24, Dios es espíritu. ¡Ay, Padre! Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, pero dice claramente que Dios es espíritu. Naturaleza de Dios, Dios es espíritu, pero es un espíritu infinito, eterno e inmutable. Repito, infinito, eterno e inmutable. Cuando hablamos de infinito, significa sin límites, o sea que Dios existe aparte de.
no necesita de nada ni de nadie. El hombre necesita alimentos, necesita líquidos. El coche para andar necesita gasolina. Los electrodomésticos para funcionar le hace falta electricidad. Somos dependientes, pero Dios no necesita de nada ni de nadie. Él no está limitado ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por las circunstancias. Es infinito, sin límites. Dios es espíritu eterno, ni principio ni final de creación. Él está por encima del tiempo. A Él no le hace falta la noche ni el día. A Dios no hay quien le enseñe, no hay quien le aprenda, no hay quien le haga un correate. Él vive en un presente continuo. Él ha creado el tiempo. Escuchen, y ha creado la eternidad para estar con nosotros, su creación. Aleluya, eterno, infinito, eterno e inmutable. No puede ser ni un gramo menos de lo que es Dios, ni un gramo más de lo Dios que es. O sea, ni se desgrava, porque es imposible que pierda nada, pero ya no hay más cúspide, ya no hay más medida de lo grande, de lo majestuoso, de lo magnífico, del Altísimo. Me fallarían ya calificativos para hablar de su grandeza. Ha llegado hasta lo máximo. Es inmutable, ni se degrava, ni puede ser más Dios de lo que es. Pero escuchen, infinito, eterno y inmutable, todo lo que he citado lo es en su existencia, en su sustancia y en su esencia. Y a estos tres adjetivos, infinito, eterno e inmutable, se le añaden 7 sustantivos de su existencia. Dios es infinito, eterno y inmutable en su ser, en su sabiduría, en su poder, en su santidad, en su bondad, en su justicia y en su verdad. Aleluya. Repito, infinito, eterno y inmutable en su ser, en su sabiduría, en su poder, en su santidad, en su bondad, en su justicia y en su verdad. Pero ojo, el hecho que sea espíritu no lo hace impersonal. Dios tiene personalidad. Y esto no influye ni limita su divinidad. Cuando hablo de personalidad, hago referencia a un grupo de funciones. Dios es inteligente y planifica. Dios tiene pensamientos, dice la palabra, porque pensamientos de bien y pensamientos de paz tengo para vosotros, para daros el fin que Él quiere. Tiene conocimiento. La Biblia dice el conocimiento anticipado de Dios. Tiene sabiduría. ¿Hay algo o alguien más sabio que Dios? Tiene discernimiento. Dice, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Os podría dar textos que tengo apuntado, pero prefiero darlo así explicándolo. Tiene sentimientos, tiene emoción, tiene afecto. Josian, ¿de dónde te lo sacas? Bueno, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él creyera no sea condenado o no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene voluntad, tiene decisión. Hay Padre, tiene intenciones. Quiero resumirlo, Dios es un ser inteligente, afectivo, social y moral completo. Aleluya. Dios es espíritu, como he dicho, eterno, infinito, inmutable, como he dicho antes, en sus adjetivos, amén, y luego en sus sustantivos, ¿de acuerdo? Dios es vida. Dice la palabra que muchas veces
lo presentan como el Dios vivo. Un segundo para que todos oigan. Dios vivo. La existencia de Dios es eterno, como he dicho antes, y principio ni fin. Y Dios Adelante, tío Josian, que se ha caído. Perfecto, no sé lo que ha pasado. Y Dios estaba diciendo que se le presenta como su naturaleza, que Dios es vida. Se presenta, ¿verdad?, como el Dios eterno, siempre existente y que tiene vida autoexistencia en Él mismo. ¿De acuerdo? Su existencia, como he dicho antes, no proviene ni depende de cosas externas. Dios es la fuente de la vida, de donde proviene la vida, el que da la vida. Aleluya. Salmos 36:9, Jeremías 2:13, Primera de Timoteo 6:13. Toda vida se origina en Él, en Dios, y depende de Él. Ninguna criatura tiene vida en sí misma. Toda vida es un don de Dios. Dios vive en sí mismo, pero hace vivir a sus criaturas. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento divino, amén, en nuestro cuerpo inerte como un muñeco de barro, para que nos convirtiéramos en una persona viviente. Y saben, Adán, cuando pecó, transmitió a toda la generación suya la naturaleza caída con el pecado. Y Dios no tiene esos planes para nosotros. No quiere que el hombre simplemente subsista, sino quiere que nosotros vivamos. Por eso Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan, Evangelio Juan, capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aleluya. Dios es Espíritu eterno, infinito, inmutable, con sus adjetivos que he dicho antes. Dios es vida. Dice la palabra en 1 Juan 4:8 que Dios es amor. ¿Cómo describe la Biblia al amor? Dice que el amor es sufrido, es benigno, que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso, que el amor no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Por consiguiente, tenemos que matizar que el amor es un atributo de Dios. El amor es un aspecto central del carácter de Dios, su persona. Amén. Está irradiante por el amor. El amor de Dios no está en ningún sentido en conflicto con su santidad, rectitud, justicia, incluso con su ira. Todos los atributos de Dios están en perfecta armonía. Todo lo que Dios hace, amén, está equilibrado. Lo hace justo, recto, perfecto. Dios es el ejemplo perfecto del verdadero amor. Primera de Juan 4:7 nos dice: amados, ay Padre, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y luego el texto siguiente, el 8, nos da la explicación: porque Dios es amor. Amén. Bueno, esta ha sido la primera toma de contacto. He querido medirme el tiempo. He omitido textos, amén, de algunas partes, pues no se grabó en el tiempo.
Solo tengo una pretensión, es hacerles bien. Amén. Y conforme a mi capacidad, mostrarles esta maravilla, esta doctrina de la doctrina, verdad, sistemática, llamada teología propia del Dios Padre. Y he tocado la existencia de Dios y la naturaleza de Dios. Faltan los nombres de Dios, los atributos de Dios y la manifestación de Dios como el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin más, aquí estoy, Eugenio. Si hay alguna pregunta, hermano Juan, la quieren formular concerniente a este tema, aquí estoy y conforme a mi capacidad, y si no también Eugenio me echará un cable, pues responderemos. Y si no la hay, pues nada, en fin, hasta aquí, Eugenio, Tremendo. Juan, sigan ministrando.